Mi nombre es Jorge Andrés Mejía Guzmán, del programa Técnico en Sistemas del Centro Industrial y Aviación de la competencia Mantenimientos de Equipos de Cómputo. Esta es la ficha 2206262 con el instructor Hammer Anillo Durán. Hoy hablaremos del procesador. Primero, ¿qué es un procesador? El procesador CPU o Central Unit Processing es el componente más importante de nuestro PC. Su función es ser el cerebro de todo el funcionamiento del sistema, siendo el encargado de dirigir todas las funciones y las tareas que lleva a cabo el computador. Los fabricantes más importantes actualmente de dichos procesadores son AMD e Intel, que son quienes hace tiempo llevan la lucha de ser cuál es el procesador más potente, y ambas marcas han llegado demasiado lejos. Actualmente sus procesadores son los más utilizados en todo el mundo. Primeramente, esta característica se mide en la frecuencia de reloj. Este término hace referencia a la velocidad de reloj que hay dentro del propio procesador. Es un valor que se mide en megahertz o hertz. Es básicamente la cantidad de potencia que es capaz de albergar la CPU. La mayoría de ellas cuentan con una frecuencia base que es para las tareas básicas y sencillas, y otras turbo que se utiliza para el proceso más exigente, por ejemplo como el gaming. Otro punto de estos es el consumo energético que va a dar el procesador. Es normal que encontremos en las CPUs donde su consumo energético varíe notablemente. Es un valor que se muestra en vatios, y como es obvio, aquellos procesadores que son de gamas superiores y que sean más exigentes, evidentemente serán más propensos a consumir energía. Ante esto, es importante también contar con una fuente de alimentación acorde a la potencia de nuestro procesador y la tarjeta gráfica. Otro aspecto importante son los números de los núcleos. Con el avance de la tecnología ya es posible encontrar tanto procesadores como de Intel y de AMD que vayan a partir de 2 hasta 16 núcleos respectivamente. Estos cores son los encargados de llevar multitud de tareas simultáneamente, sin que el PC tenga que trabajar a marcha forzada, evidentemente. Aquí también depende mucho el uso que le vayas a dar a tu ordenador, porque si lo vas a utilizar únicamente para tareas de ofimática, evidentemente con una CPU de 1 o 2 núcleos irás más que bien. Pero si lo que pretendes hacer es streaming o gaming, evidentemente estas opciones tendrás que utilizar un procesador con más núcleos. Dentro de al menos 4 núcleos necesitarás. El zócalo es el tipo de conector con pines o socket al que tienes que conectar a la placa base el procesador. Es muy importante que se fijen a este término, ya que de lo contrario puedes comprar un procesador que sin querer no vaya acorde con la placa madre, porque será incompatible, evidentemente. Por ejemplo, las últimas de Intel suelen tener sockets 1151, mientras que las de AMD con Ryzen son de socket AM4. Número de hilos. Dentro de cada núcleo puede existir un hilo o core virtual, que tienen como objetivo llevar a cabo otros procesos pesados sin que el rendimiento del PC o portátil se vea afectado. Esta tecnología se conoce como hyper-threading y es un término que utilizó Intel, pero que hoy en día es utilizado por cualquier marca. La memoria caché, que este es un último paso y una última característica del procesador. A la hora de recordar cualquier tarea, el propio ordenador hace uso de las memorias RAM específicamente. Sin embargo, a veces esto no es del todo suficiente y por lo tanto es necesario que se utilice la memoria caché de la propia CPU. Se caracteriza por llevar
esta forma más rápida cualquier proceso y son de tipo L1, L2 o L3. Tenemos los tipos de procesadores. Estos pueden variar según la nomenclatura que le dé la marca o la frecuencia de los núcleos que tengan estos. Por ejemplo, tanto Intel como AMD utilizan estas dichas nomenclaturas para organizarlos desde la gama baja o gama de entrada hasta la gama alta o superior. También se pueden encontrar por los núcleos, tanto procesadores como de un solo núcleo, procesadores de 2 núcleos, procesadores de 4 núcleos y procesadores de hasta multinúcleos que utilizan de 12 a 16 núcleos, gracias a que estos se reparten la carga de trabajo. Componentes de un procesador. Un procesador está formado por una serie de componentes que trabajan de forma coordinada para ejecutar las instrucciones que forman los programas. Estos componentes son los siguientes. Unidad de interfaz con el bus. Es quien recibe las instrucciones y los datos directamente de la memoria RAM a través del bus del sistema. Unidad de decodificación. Se encarga de decodificar la instrucción para determinar qué instrucción corresponde a la secuencia de bits que acaba de leer y saber de esta forma qué tiene que hacer el procesador con dichos datos. También tenemos la unidad aritmética lógica o ALU. En ocasiones las instrucciones requieren de la realización de algún cálculo, por ejemplo. En este componente básico se encarga de realizar operaciones matemáticas como aritmética y lógicas con los datos. Registros. Almacenan temporalmente los datos de la instrucción que está ejecutando en el momento. La unidad aritmética. El tamaño de estos registros se mide en bits y determina el tamaño máximo de datos que pueden manipular a través de una sola operación. En los procesadores actuales, estos registros son de 32 o 64 bits. Por esto decimos que un procesador es de 64 bits. También tenemos el reloj interno y la unidad de control o UC. El reloj interno trata de que todos los componentes anteriormente descritos trabajen de una forma sincronizada por impulsos. El reloj es el encargado de proporcionar los pulsos para que todos los elementos se sincronicen. Y unidad de control o UC es la unidad que coordina el funcionamiento de todas las anteriores, indicando de quién es el turno de operar en cada una al instante. En resumen, el procesador de tu ordenador es la que ejecuta una secuencia de instrucciones y procesa los datos de la misma. Esta secuencia de instrucciones son las que realizan los programas que tienes instalados en el ordenador, que son los encargados de realizar las operaciones que necesitan los programas o aplicaciones para realizar las tareas que les piden que hagan. Para ello, se siguen varios pasos diferentes. El primero es de leer los datos e instrucciones para realizar cada una de las tareas de las aplicaciones. Los datos se decodifican y se dividen para que puedan ser entendidos por las diferentes partes de la CPU, las cuales ejecutan las acciones, realizan los cálculos y escriben los resultados en la memoria principal, ya sea como resultado o para utilizarlos después en otras operaciones. Tienes que entender que todo en tu ordenador está representado por números, por los que la CPU es la encargada de recopilar y calcular las operaciones de estos números. Con estas operaciones se realiza exactamente todo lo que haces en tu ordenador, desde abrir el menú de inicio de Windows hasta ver un video en YouTube. Todo requiere una serie de instrucciones y cálculos para poder realizarse. En los ordenadores modernos, la CPU no es la que lo realiza todo, ya que suelen interferir otros componentes especializados, como por ejemplo lo puede ser la tarjeta gráfica para todo lo relacionado con lo que ves en la pantalla. También entra en juego la memoria RAM para almacenar datos de rápido acceso y el resto de componentes que hay dentro de tu ordenador. En este enjambre de dispositivos de componentes, la GPU
es el cerebro o el director de la orquesta, por así decirlo, pues es quien la que organiza todo para que las tareas se hagan donde y toca y de la manera que deben realizarse para obtener los resultados deseados. Las partes principales mínimamente que se necesitan para la utilización del procesador son la placa madre, el procesador, obviamente, un ventilador o algo que le dé refrigeración a este procesador y el socket donde va a ir instalado el procesador. Todas estas partes en conjunto hacen que el computador pueda funcionar de manera correcta.